Cloud. Listo. Arrancamos entonces, muchachos, vamos con esta clase que ya todos ustedes saben que se llama programación de computadores para admitidos. Entonces, déjenme acá, ya estoy compartiendo. Voy a abrir aquí el chat para igual estar en contacto con ustedes. Ah, listo. Santiago que pregunta que no han venido entrando los lunes, que si no hay nada nuevo, no, si hacen bien los laboratorios no hay problema. Ahí lo único es que entre 7 y 8 de la noche los lunes estamos atendiendo dudas con respecto a las notas. Están viniendo los monitores que nos están ayudando a calificar. Entonces, si hay dudas con respecto a las notas, entre 7 y 8 de la noche se está haciendo la atención de dudas de eso. Pero si no han tenido dudas con los laboratorios, pues quizás no. Esperemos que esta semana quizás ya empiecen ahora sí con el tema. Entonces, hagamos un repasito súper grande. Hemos venido hablando de variables, ¿cierto? Que son básicamente espacios en memoria que tienen asignado un nombre que lo denominamos identificador y que tiene un tipo de datos, ¿cierto? Esas son las dos características. Hemos visto que el identificador tiene ciertas características especiales que las hace especiales y que los tipos de datos, hay unos tipos de datos primitivos que son los cuatro tipos de datos que se manejan de manera básica dentro del sistema. Tenemos cuando es un número entero sin parte decimal es un entero, cuando tiene parte decimal es un double, cuando es un carácter es un char y cuando es un valor de verdad es un booleano. ¿Listo? Entonces digamos que nosotros ya en principio, dentro de lo que tenemos directamente acá, vemos que los int y los double nos permiten hacer diferentes operaciones, ¿cierto? Pero bueno, hablemos un poquito más sobre las variables. Hablando más de las variables, nosotros vemos que hay una operación que yo puedo hacerle en las variables que se llama asignación. Me voy a saltar la declaración. Acá también podemos hacer declaración e inicialización. Eso ya sabemos que es cuando queremos crear el primer espacio. Pero acá me quiero sentar un poco en la asignación. Entonces, de la asignación, la voy a agrandar un poquito para que lo puedan ver un poquito mejor. De la asignación directamente, nosotros dijimos que se coloca el nombre de la variable y se iguala a un valor o a una operación, ¿cierto? Incluso yo puedo tener aquí operaciones entre variables, pero vimos que hay algunos operadores de asignación especiales, ¿cierto? Tenemos el operador más igual, el operador menos igual, el operador por igual, el operador dividido igual y el operador módulo igual. ¿Qué es lo que me hacen estos operadores cuando yo les coloco acá un identificador? ¿Qué operación son las que me realizan? Pues ahí sería más, en el otro sería menos, en el otro por, en el otro división, en el otro porcentaje. Entonces, estos operadores, este operador directamente ingresa el valor o la operación o el resultado de la operación a la variable. Estos lo que cogen es coger el operador, aplicarle la operación que aparece aquí conjunto con este valor y sumárselo al valor de la variable. O sea, en pocas palabras, para poner aquí un ejemplo, el operador, por ejemplo, si yo tengo var, que así voy a denominar a mis variables de ejemplo, más igual a 5, esto es equivalente a que yo diga var es igual a var más 5, ¿listo? Entonces ahí vimos que hay ciertos operadores de asignación, ¿listo? Entonces esto es importante para el primer contexto de lo que vamos a ir trabajando directamente acá. Regálenme un minutico, muevo aquí algo para acá para verlos de mejor manera y ya con esto empezamos a trabajar. Entonces, ¿estos qué tipo de operaciones son? Son operaciones
aritméticas o son operaciones de qué tipo? ¿Qué tipo de operaciones son estas que hago acá? Sí, aritméticas. Aritméticas, ¿cierto? Aritmética. Numéricas. Quiere decir que yo cojo ese valor y le hago operaciones. Entonces, estas son operaciones aritméticas o numéricas, o bueno, como lo quieran decir, son operaciones numéricas. Quiere decir que el resultado, la entrada es un número y la salida es un número, ¿listo? Perfecto. Pero yo tengo otro tipo de operaciones. Algunos de ustedes en el colegio lo habrán visto en matemáticas, otros lo habrán visto en filosofía. Entonces aquí les voy a recordar a sus profesores por allá del colegio. ¿Se acuerdan de las operaciones lógicas? Más o menos era eso, algo así. Las que Las era mayor operaciones que, lógicas, Mayor menor que, que. menor que, todo eso. esas también pueden ser, esos son operadores de comparación, que también los vamos a ver, pero vamos a ver primero las operaciones lógicas. Las operaciones lógicas son las que me permiten operar Son, dos valores El I, el que O, son el. falsos y verdaderos, exactamente. Entonces, si yo tengo operaciones lógicas, entonces quiere decir que los únicos dos valores que yo puedo operar son true o false. No tengo más. O opero un valor true o opero un valor false. ¿Listo? Entonces, estas son operaciones que yo utilizo para determinar si algo es verdadero o si algo es falso. ¿Listo? Entonces, acá lo que yo hago básicamente es cojo una variable, que es una variable booleana, que le voy a llamar var1 de tipo booleano, cojo otra variable, una var2 de tipo booleano, y hago una operación entre estas dos variables y el resultado lo almaceno en otra variable que también es de tipo booleano. ¿Listo? Entonces yo solo sé que acá solo puedo poner unos y ceros porque son operaciones lógicas. Entonces alguien se acuerda de, yo lo puedo colocar como palabras, ¿cierto? True o false, pero ¿de qué otra manera se pueden representar los valores booleanos? 1 o 0. 1 y 0. 0 y 1. Uno es cero. Cero para Perfecto. falso y ¿Uno qué true. sería? ¿Uno qué sería? Uno es Verdadero. 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 Uno es verdadero y cero es falso. Entonces, para utilizar el mejor ejemplo es el ejemplo de la luz en la casa. Si ustedes le oprimen a la luz y se prende, ese sería un uno. Y si le oprimen abajo y le apagan, da cero. ¿Listo? Entonces, esa sería la operación básica que yo tengo. De hecho, el simbolito que tienen muchos de los interruptores de la luz, si ustedes ven un interruptor y a un lado tiene una bolita y a otro lado un palito, no es bolita o palito, es cero o uno. ¿Listo? Literalmente, prendido y apagado. ¿Listo? Entonces, acá ya lo vemos. Yo se los voy a poner de manera sencilla y yo no me voy acá a enseñarles a hacer un montón de tablas de verdad que de pronto no les funcione a ustedes de manera efectiva. ¿Listo? Yo les voy a enseñar las operaciones que nosotros necesitamos para el tema de programación. Y las operaciones que nosotros necesitamos son tres operaciones. Entonces, las operaciones son las siguientes. Pónganme mucho cuidado. La primera es la negación. Esta es la más sencilla de todas. ¿Listo? Entonces, ¿a qué le suena la negación? Si yo cojo un valor y le digo var1 de tipo booleano y le paso un 1 y le aplico una operación de negación, si yo niego directamente ese, ¿cómo, cómo lo representarían ustedes? ¿Esto a qué sería igual? Sería A la igual a negación falso. de. Cero. Pero, Exacto. Este es muy sencillito. Simplemente var2 sería el contrario. ¿Listo?
Entonces, si lo ponemos en forma de tablitas, porque la tablita de verdad lo que hace es mostrarme esto de manera más sencilla. Entonces, simplemente en la tablita de negación, yo aquí coloco 1, 0, hago la tabla, y aquí coloco valor A, y aquí coloco negación de A. Entonces, la negación de 1, ¿qué sería? 0. 0. Y No la 1. negación de 0, 1. 1. 1. ¿Listo? Sencillito. Entonces, siempre que yo niegue un valor, me va a dar el contrario. ¿Listo? Muy sencillito. ¿Cómo se lo memorizan? Pues es como si ustedes le dijeran no, ¿sí? Si usted le dice no prenda la luz, ¿qué quiere decir? Apáguela. ¿Sí se dan cuenta? Si le dicen no apague la luz, ¿qué quiere decir? Préndala. Lo contrario. ¿Listo? Entonces, si a esto le aplicamos una operación que solo puede confundir acá, operación de negación, que el jueves les explico cómo se ve en el lenguaje, se va a ver de esta manera. Entonces, básicamente esta operación lo que me hace es directamente eh, convertir el valor a un valor contrario. ¿Listo? Si a ustedes le dicen, como me dice Daniel, si le dicen préndalo, usted le dice no y lo apaga, ¿sí o no? Y ya, y no se vuelve hippie y todo está bien. ¿Listo? Mentiras, tengo muchos amigos que consumieron, pero eso está en la responsabilidad de cada uno de ustedes. Listo, negación. Sigamos con la siguiente operación que es conjunción, que son esos nombres todos extraños, pero pues yo se los enseño para que ustedes los funcionen. ¿De qué otra manera se le denomina? Es la operación y. ¿Listo? Entonces, la operación negación es la única que me funciona sobre un solo valor de verdad. ¿Listo? Yo cojo un valor, se lo aplico y tengo el valor contrario. Estas operaciones me funcionan sobre dos valores de verdad. ¿Listo? Entonces, yo lo que voy a hacer es construir mi tablita donde tengo A y donde tengo B, que serían dos proposiciones. Y aquí voy a tener el resultado de A y B. ¿Listo? Ya lo vamos a ver. Entonces, en vez de Cristian Parada ponerse a soplar, vamos a aprender la forma sencilla de diligenciar esta tablita. Entonces, yo aquí voy a colocar todos los posibles valores de los valores de verdad y vamos a ver la operación. Esto es muy sencillito, muy sencillito. La conjunción únicamente es verdadero únicamente cuando las dos opciones son verdaderas. ¿Listo? Cuando verdadero, true y true es la única manera de que me dé true. Eso es todo lo que se tienen que memorizar. No se tienen que poner a pensar en qué otras opciones tienen. Ustedes llegan aquí, miran la tabla de verdad y dice 1 y 1, 1, el resto, 0. ¿Listo? Entonces, para que ustedes aprendan esto y para que sea de manera sencilla, a mí me gusta mucho ilustrarlo como la I. ¿Listo? Entonces, si a ustedes le dicen, si yo le digo a usted, Santiago, del laboratorio, hágame el punto 1 y el punto 2, ¿qué quiere decir? Que ambos, tienen que ser ambos para que valga. Claro, ¿sí o Pues no? ese Y yo ritmo. únicamente, me disculpan, no les estoy haciendo striptease, solamente que me dio calor, entonces me estoy acomodando acá. Entonces, miren, cuando ustedes no se acuerden, cuando ustedes no se acuerden de cuáles son la tabla de verdad, simplemente ustedes van a ir colocando y colocan específicamente, entonces hacen ese ejemplo, utilizan el I, ¿listo? Entonces cuando ustedes le dicen un I, ustedes dicen, ah,
es como si yo mandara a alguien a hacer una tarea, ¿listo? No, vaya a la tienda y cómpreme un litro de leche. Debe hacer las dos cosas. Si no va a la tienda y compra el litro de leche, pues está mal porque muy seguramente lo compró en otro lado. Si va a la tienda y no compra el litro de leche, pues qué mula, no vale. Y si ni va a la tienda ni compra el litro de leche, pues cuenten lo que le va a esperar en la casa, ¿listo? Entonces, el I únicamente funciona cuando las dos opciones son verdaderas. ¿Listo? Entonces, hasta aquí todo entendido. Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Sí, Listo, profe. perfecto. Entonces, ya estamos claros que entonces el I yo lo tengo por un lado, el es únicamente verdadero cuando los dos son verdaderos. Y el otro es el contrario. O sea, literalmente usted memorizándose uno, ya se sabe el otro. El otro es la disyunción, que también lo llamamos el operador O. El O es totalmente lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que la única opción de que sea falso es que los dos sean falsos. Sí. Si hay alguno que es verdadero, el resultado va a ser verdadero. ¿Listo? Entonces, acá ponemos el mismo ejemplo. Si yo le digo a, si yo le digo a Brian, si yo le digo a Brian, por ejemplo, yo le digo, Brian, o haces el punto uno o haces el punto dos, ¿qué te estoy queriendo decir? Que haga uno de los dos. Que haga uno de los dos o que haga los dos, ¿no? Si haces los dos, pues también está bien, ¿sí? O sea, si yo te digo, haz el uno o haz el otro, pues tú haces el uno, haces el otro, o si estás de ñoño, haces los dos y no hay ningún problema, ¿listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. ¿Alguien no ha entendido nada de lo que estoy hablando? Especialmente si llegó tarde, muy seguramente está muy perdido. Hábleme ahí por el chat y le hacemos un repaso súper rápido. Jotas, no entiendo la disyunción. ¿Quién me dijo? Rafa. ¿Jairo? Rafa. Yo ¿Listo? tampoco entiendo la disyunción. O sea, es que es Listo, como la perfecto. conjunción. Eso es lo que me confunde. Listo, ya lo vamos a ver. Entonces, hagamos de cuenta. Mira, vamos a poner acá un ejemplo y lo vamos a poner bien práctico. Lo mismo, voy a hacer todas las posibles combinaciones y yo te voy diciendo y tú mismo me vas a dar el resultado sin saber nada de lógica. Si no sabes nada, me vas a dar el resultado que para ti es lógico. ¿Listo? Entonces, Rafa, si yo te digo a ti, o entras a la clase o pones cuidado y llegaste y entraste a la clase, ¿cumpliste o no cumpliste? Sí, cumplí. Cumpliste, listo. Entonces, verdadero. Quiere decir que, no, este no era. Ah, sí, entraste a la clase, entonces verdadero. Entonces se cumplió. ¿Listo? Si yo te digo, o entras a la clase o haces el laboratorio y no entraste a la clase, pero hiciste el laboratorio, ¿cumpliste o no cumpliste? Sí, cumplí. Sí, cumpliste. Si yo te digo a ti, o entras a la clase o haces el laboratorio y entraste a la clase y además hiciste el laboratorio, ¿cumpliste o no cumpliste? Sí, cumplí. Cumpliste. Y ahora te lo va a preguntar a Jairo. Jairo, si yo te digo a ti, o entras a la clase o haces el laboratorio y no hiciste ninguna de los dos, ¿cumpliste o no cumpliste? No, paila, no cumplí. No cumpliste, ¿sí ves? Entonces, en realidad lo que yo les digo es, para memorizarse la regla de verdad, ustedes simplemente tienen que aprender lo más básico que está aquí directamente, que es negación, simplemente es colocar el contrario, sencillito. Conjunción, el i, únicamente es verdadero cuando los dos son verdaderos. ¿Listo? Entonces, ahí ustedes, si no se acuerdan, ustedes pónganse en una situación práctica. ¿Listo? Entonces, a ver, ¿quién me quiere ayudar aquí con un ejemplo? Hágale, Alejandro. Póngame una Dímelo. situación práctica en la cual yo utilice el i. Eli, pues, Sí. Si no te subieras la tabla de verdad, únicamente, o sea, tú dices, uy, yo no me acuerdo cómo es que era el i,
No me acuerdo O sea, en cuándo cualquier era verdad y ejemplo, cuándo no. Entonces ponme un en ejemplo en cualquier la vida ejemplo, real, un ejemplo cualquiera. Aquí estamos, el día de hoy son ejemplos en la vida real. bueno, tengo que pasar matemáticas y química. Tienes que pasar matemáticas y química. Listo. Supongamos, entonces la vamos a poner en un escenario más real. Tu mamá te dice, Alejandro, en este primer semestre usted va a escribir, supongo, el mejor, un escenario súper genial que le digan a uno que escriba dos materias, ¿no? Pero listo, vas a escribir mate básicas y vas a escribir química uno. Y tienes que pasar los dos. ¿Listo? Entonces, vamos a ponernos en el escenario. Llegó final de semestre. Si tú te tiraste las dos, ¿le cumpliste a tu mamá? No, No le cumpliste. Entonces quiere decir que falso, falso, o sea, falso que pasaste mate básicas, falso que pasaste química uno, pues falso con tu mamá porque no le cumpliste la promesa de pasar las materias. ¿Listo? Vamos con el siguiente escenario. Si tú pasaste mate básicas, pero perdiste química uno, ¿le cumpliste a tu mamá? no porque me pidió las dos, Excelente. ¿Y cómo sabes tú que te pidió las dos? Mira que la clave está en esa, porque me dijo y pues, o sea, porque sí te me dijo, dijo y, y esta, las dos, por eso se llama conjunción, junta las dos proposiciones, ¿listo? Entonces, como te dijo, esta y esta, entonces si perdiste mate básicas, pues le incumpliste a tu mamá, aunque hayas pasado química. Si perdiste química y pasaste mate básicas, también le incumpliste a tu mamá. Pero si tú le cumpliste las dos, pasaste mate básicas y pasaste química, ¿qué quiere decir eso? pues que lo logré, que bien hecho, Que le cumpliste a tu mamá. Lo que quiere decir que ¿cuál es la única posibilidad de que yo tenga un verdadero con la operación y? que las dos cumplan. Que las dos se cumplan, ¿cierto? Muy bien, ¿listo? Entonces, si ves que con un ejemplo, mira, sin necesidad de ver la tabla de verdad, ya nosotros sabemos que cuando uno y uno es la única posibilidad de que A y B me dé uno, ¿listo? Ya vamos a ver cómo lo podemos operar. Entonces, a mí, ¿cuándo me funciona? ¿Cuándo me funciona? ¿Para qué me sirve la conjunción? ¿Para qué creen, qué uso le podría dar yo? Porque como ustedes ven, esta clase empezó de manera un poco atípica, ¿no? Yo empecé como dándoles ya teoría, tablas, que no es algo normal, porque a mí me gusta centrarme en cosas prácticas. Entonces, hablemos en qué situaciones me podría servir esta operación de la I. Cuéntamelo, Pedro. Cuando, por ejemplo, se pide el nombre y número de cédula, no, para que se puedas avanzar. Excelente. Cuando necesito verificar que se cumple, ¿qué? Que se cumplen, ¿qué? ¿Algunas o todas? Todas las condiciones. Todas las condiciones. Ese es el uso del i. ¿Listo? Para eso es que nosotros lo vamos a usar. Si ustedes tienen un problema que le dicen, verifíqueme que Pepito tiene 50 años y que Pepito tiene la cédula de ciudadanía y que Pepito tiene tokens y que Pepito, ¿sí? Solo después de eso es que yo puedo hacer una operación. Entonces, la conjunción me sirve para verificar que se cumplen todas las condiciones directamente. ¿Listo? Entonces, dentro del lenguaje de C++, el i lo vamos a nombrar, lo vamos a utilizar muy similar a como nosotros lo utilizaríamos. A mí siempre me va mal dibujando esta maricadita, es que siempre la hago para el lado que no es. Ah, sí, es así. Esa cosita que se llama un ampersand, colocando dos ampersand seguidos, es como yo voy a hacer una operación lógica entre dos elementos. Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo chiquito. Ah, bueno, empecemos por la negación. Tomás, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe. Me Dígame. generaba la duda si la conjunción y la otra, que es la disyunción, se pueden con más variables. O Claro sea, que que sí, ya ya lo como... vamos. Ok, Por eso yo vale, les estoy gracias. dando la regla general. Por eso les estoy dando la regla general. Ya lo vamos a ver. Excelente pregunta. ¿Listo?
Listo. Entonces, empecemos con la negación. La negación la vamos a representar ¿de qué manera? Con un signo de admiración. ¿Listo? Así es que lo vamos a representar. Si se confunden, ay, es que el signo de admiración para arriba, el signo de admiración para abajo, recuerden que en el inglés no hay signo de admiración de apertura, siempre se coloca solo el final. Entonces, como eso está escrito en inglés, entonces no hay manera de que sea el que tiene el puntico arriba, siempre es el que tiene el puntico abajo, ¿listo? Entonces, yo voy a declarar una variable, bool, var, igual a 1, y voy a escribir cout admiración var. ¿Cuál va a ser el resultado de esa salida? Cero. Entonces, ¿No? en pantallita me va a mostrar un 0. ¿Listo? Pero mire que eso es una operación lógica. Si yo coloco este ampersand antes del signo, directamente es cuando yo voy a verificar la información allí. ¿Listo? Listo. Ahora vamos con el segundo. ¿Listo? Vamos. Entonces, si yo le digo var1 es igual a 0, y ahora le voy a decir var es igual a no var, y después le digo cout var, ¿qué me va a imprimir? Cero. Cero. 0. Excelente. Muy bien. Entonces, ahora viene el último. Si yo le digo var es admiración igual a var, ¿qué resultado me da ese? Cero. Uno, ¿no? Uno. Sí, Ahí tenemos muchas preguntas. Les cuento que el resultado de esto es 0, pero en realidad no es por la razón que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque la regla que yo les enseñé de las operaciones que tenemos aquí, más menos por igual porcentaje, esto solo aplica para operaciones numéricas. ¿Listo? Y nosotros aquí estamos haciendo operaciones lógicas. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos hago operaciones con in y con double. ¿Listo? Acá yo solamente hago operaciones con booleanos. ¿Listo? Entonces, esto no es igual a decir que var es igual a var a menos var. Esto no es igual. ¿Listo? Son dos cosas diferentes. Pues ya más adelante lo vamos a entender. Por el momento, no se confundan. Por el momento, quédense en su mente que la forma de negar una variable es simplemente escribir igual admiración var antes de la variable y ya automáticamente voy a tener el valor contrario. ¿Listo? Alejandro, dime. Estas operaciones de negación y todo eso solo se pueden hacer con las variables que sean tipo bool, ¿cierto? Sí, señor. De hecho, se pueden hacer con operadores enteros también. C++ lo permite. No es una buena práctica, pero permite hacerlo con operadores enteros. Y la regla es muy Ok. sencilla. ¿Cuál es el único valor que tú crees que sea falso? ¿El cero? ¿Qué? Cero. ¿Sí? Cero. Si es cero es falso. Si es Ah, ok. cualquier otro número, ya sea positivo o negativo, lo toma como verdadero. ¿Listo? Ok, listo. Listo, listo. Listo. Jairo, cuéntame.
Profe, o sea que esto no es como los valores numéricos que coge el último que haya pues cogido el programa, sino siempre coge el mismo valor. Pero cuando utilizo por eso acá en ninguna de estas operaciones está el signo de admiración, ¿sí se dan cuenta? Porque estas son las únicas operaciones para las que aplica ese. Cuando yo voy a utilizar el signo de admiración, ya vamos a ver en qué caso se utiliza antes, ¿listo? Pero O en sea, principio se utiliza después, ¿listo? Se pone var igual a no y lo que voy a negar, ¿listo? o sea, ¿para cuáles operaciones? ¿Para las aritméticas? Para las aritméticas es que funciona el símbolo antes del igual, pero para las lógicas, no. Para las lógicas se debe hacer la operación directamente después del igual, ¿listo? Listo, profe, listo. Perfecto. Bueno. Daniel pregunta, profe, ¿así también se puede negar un hijo? No, pues a menos que su hijo sea con una máquina o con una inteligencia artificial o siga estando en su imaginación, difícil que lo niegue en un programa de esta manera. Listo. Entonces, seguimos con la conjunción. Entonces, para la conjunción ya dijimos que vamos a utilizar el I. ¿Listo? Entonces, entonces, yo aquí lo que voy a declarar es, por ejemplo, una variable var que va a ser igual a 1, otra variable var que va a ser una variable var 1 que va a ser igual a 0. Y entonces, si yo hago una variable 3, porque eso también lo puedo hacer, bool var 3 igual a var y var 1, ¿cuál sería el resultado de esto? ¿Qué me daría en var 3? 0. Excelente. Entonces, esto me daría 0. Si yo coloco acá 1 y 1, ¿cuál sería el resultado de esto? 1. 1. 1. Excelente. ¿Listo? En este momento, quiero que me alce la mano alguien que se sienta que está totalmente perdido con todo lo que puedo hablar, con todo lo que he hablado, que está súper perdido. Juan y Juli. Listo. Trabajemos con Juan. Hola, Juan. Ah, profe, ¿se me escucha bien? Tengo un Sí, internet ahí un te poco estoy lento. escuchando bien. Esa Listo, es la no hay principal lío. razón por la que no te entendí un poco bien. El problema es que mi internet está lento, te escucho trabado. Estoy intentando razonar lo que estás escribiendo, pero sin escucharte, así que se me complica un poco. Dale. ¿Y ahí me escuchas mejor? Sí, en este momento sí. Listo. Voy a hacer una cosa para aclarar la explicación. Voy a apagar la cámara mientras escuchamos, que yo creo que así funciona mucho mejor. Ahí me escuchas bien. Sí, señor. Listo. Estamos viendo un tipo de operación que únicamente se hace utilizando booleanos, o sea, operaciones de falso y verdadero. ¿Listo? Entonces, la primera operación que vimos fue la negación. Entonces, la negación es básicamente cambiarle el valor de verdad. ¿Listo? Entonces, si tú tienes una variable y le pasas el valor de 1, cuando la niegas, que el operador de negación es el signo de admiración, ¿qué valor te va a salir en la pantalla? Si tú lo imprimes, cout var. El cero porque lo estoy negando, o sea, sería falso. Cero. Exactamente. Y si colocas un 0 acá, ¿qué valor estaría saliendo acá? Pues falso y es falso, pues sigue siendo falso, ¿no? No, porque este lo que hace es cambiarle el valor de verdad. ¿Qué quiere decir? Cuando es verdadero, lo vuelve falso, pero cuando es falso, ¿qué lo vuelve? ¿Cuál sería el contrario?
Verdadero. Verdadero, o sea, 1. ¿Sí ves? Acuérdate que acá el true y el false, el true es lo mismo que decir 1, el true es lo mismo que decir 1 y el false es lo mismo que decir 0. ¿Listo? Entonces, cuando tú, si le das el valor de variable 0 y lo niegas, lo que haces es cambiarle el valor de verdad, pasarlo por el valor contrario. ¿Listo? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Hasta ahí vamos bien? El signo de admiración es para cambiarlo. Si es verdadero pasa falso y si es de falso pasa verdadero. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ya vamos a ver. Ah, bueno, ¿cuál sería el uso de esto? Nos faltó decir esto. Aquí aprovechemos que tenemos a Juan acá. ¿Cuál sería el uso de la negación? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se les ocurre? Para buscar un valor Pues contrario al para negar que algo, ¿no? Exactamente, cuando yo necesito usar el valor contrario o cuando necesito verificar una condición. Entonces, por ejemplo, este se utiliza mucho si a ustedes le dicen, si no es menor de 18 años, no puede hacer tal cosa. ¿Listo? Hay muchas veces se puede usar cuando se tiene directamente allí. ¿Listo? Ahora vamos hasta ahí vamos bien, Juan. La negación quedó súper clara. No, sí, la negación está bien, todo bien. Listo. Vamos a seguir entonces con la conjunción. ¿Cuál es la letra que le asignamos a la conjunción, Juan? La I toda rara, la Y, no sé cómo se llama eso, no. La I. Sí, la I, pero es la I, básicamente es la letra I. ¿Listo? Entonces, sin tú saberte las tablas de verdad ni nada, ¿sí? Cuando yo te digo a ti, Juan, tú debes venir a clase y hacer el laboratorio. Si tú no cumples alguna de las dos, intuitivamente, ¿cuál sería la respuesta? ¿Sería que cumpliste o que no cumpliste con lo que yo te dije? No cumpliría, porque me Que no faltó cumples. una. Exacto. ¿Cuál es la única opción en la que tú cumplirías lo que yo te estoy diciendo con un I? Cumplir las dos condiciones. Exactamente. Entonces mira que ya, sin tú saberte la tabla de verdad, ya sabemos específicamente que la única forma que a mí un I me dé verdad es cuando los dos sean verdaderos, ¿sí? En los otros casos, si uno es falso, si los dos falsos, siempre me va a dar falso. Entonces, en el ejemplo que yo les estoy poniendo, tengo una variable que es uno verdadera, otra variable que es uno verdadera, y tengo otra variable que va a ser a la cual le voy a aplicar la operación. Le voy a decir, va a ser igual a var 1 y var 2 a esa operación lógica. Entonces, ¿qué resultado va a tener var 3? ¿Uno? 1, ¿cierto? Y si yo le cambio cualquiera de sus valores a 0, yo le coloco aquí 0 o al otro le coloco 0, ¿cuál sería el resultado? Cero. 0, ¿cierto? Porque Pero, la única opción es que las dos funcionen. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien, Juan? Pues por mi parte, sí. Listo, perfecto. ¿Quién más se siente que está súper perdido para hacer el ejercicio de la disyunción con él? Alejandro, cuéntame qué dudas tienes. Uy, no, profe, tengo la mano hace ratísimo, qué pena, se me había olvidado. No, no te Mala mía. preocupes, no hay lío. No hay lío. ¿Alguien más que sienta que está totalmente perdido? Tranquilo, que cuando son porque no, porque de pronto están perdidos con la materia, yo no les voy a hacer bullying, o sea, yo no les voy a hacer bullying acá directamente porque a mí las preguntas me gustan, ¿listo? Entonces,
Cuando es una pregunta para aprender o cuando no he entendido, pues es un reto para mí de, bueno, ¿cómo se los puedo transmitir mejor? ¿Listo? Listo. Jairo, entonces, ¿qué no has Eh, entendido? profe, nomás la última parte, la de II. ¿Qué no entendiste? ¿Cómo hacer la operación o no entendiste desde las tablas de verdad? No, no entendí solo la operación, o sea, no entendí por qué lo de bar 0 y bar 3, no entendí eso, o sea, yo sí entendí la tabla de verdad, pero la operación no la Listo, perfecto. entendí. Entonces, mira acá, tenemos bull bar igual a cero, ¿sí? Bull bar igual a cero. Tengo bull bar 1 igual a uno. Hasta ahí vamos bien. No, profe, o sea, porque Burbar igual a 1. Simplemente no te compliques. Creo una variable que es de tipo booleano, que yo le puse el nombre de var y le asigné el valor de cero. Cogí otra Ok, variable tipo booleano que le llamé var 1 y le asigné el valor de uno. No hice más, ¿sí? Como lo que hicimos, los ejercicios que hicimos de asignación de variables, de creación de variables, de todo lo que estamos viendo acá, ¿listo? listo. Listo. Hasta ahí vamos bien. ¿Ya entendiste ahora sí el significado de estas dos? Sí, señor, profe, ahora sí. Listo. Ahora lo que estoy diciendo es cómo yo represento la operación en el lenguaje con los símbolos del ampersand. ¿Listo? Entonces, si yo tengo var acá y tengo var 1 acá y pongo dos ampersand en la mitad, estoy haciendo la operación y. O sea, estoy diciendo var y var 1. ¿Qué quiere decir eso si lo traducimos? Falso y verdadero, ¿qué resultado me da? En conjunción, ¿cierto? Este es el i, acuérdate, el i no importa el Ok, nombre, ¿sí? ok, Pero sí es la listo. conjunción, pero no importa el nombre. O sea, aquí no quiero que te Sí, memorices el nombre y no de qué es conjunción y qué es disyunción porque te vuelves un 8. Simplemente, si tú tienes falso y verdadero, ¿qué te da eso? no, pues sí, sí, tiene que dar falso porque tiene que ser las dos, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la única posibilidad de que a mí me dé aquí verdadero? Que ambas sean verdaderas. Excelente, porque es un y. Entonces, miren que ya cuando uno lo dice verdadero y verdadero, pues me da verdadero. Verdadero y falso, falso. Falso y verdadero, falso. Falso y falso, refalso. O sea, falso. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Súper. Listo. Ahora vamos a seguir con el uso de la disyunción de lo. Entonces, acuérdense que lo dijimos que el lo nos funcionaba cuando se cumplen alguna de las condiciones. Entonces, ¿cuál es el uso que nosotros le vamos a dar dentro del lenguaje de programación? Ya para descartar si no se hizo nada. No necesariamente. Entonces, aquí hay hay dos opciones acá. Necesito verificar que se cumple alguna, al menos una condición. ¿Listo? Entonces, si yo les digo a ustedes, este curso está dirigido para los admitidos de la Nacional o para las personas que estén interesadas en programación o para los egresados del SENA, pues yo tendría que verificar si usted hace parte o de los egresados del SENA o de los egresados de la Universidad Nacional o, ¿listo? Alguna. O, pues de manera complementaria, también lo utilizo cuando necesito verificar que todas las condiciones son falsas. ¿Listo? Cuando yo necesito probar que algo es falso, directamente estaría ahí. ¿Listo? Santiago, los que me están diciendo, bueno, sí, los que me están diciendo ahí en el chat, esto es equivalente a la operación lógica AND, pues porque AND es I en inglés. Y esto que estamos viendo es equivalente a la operación OR.
¿Cómo se representa esto en el lenguaje? En el lenguaje de programación se utilizan dos barritas. Dos barritas seguidas representan un O. ¿Listo? Entonces, el símbolo son esos que están ahí. Las barritas son las que acabo de colocar, Tomás. En el teclado español aparece en el uno. En los teclados en español latino aparecen en la tecla que está al pie del uno. Y en el teclado en inglés sí no estoy seguro en cuál están. Si no, pues buscan las barritas en internet y la copian ahí, no hay ningún problema. ¿Listo? Jairo, ¿tú tienes otra pregunta o se te quedó la mano levantada? Dime, Jairo. No, disculpe, no tengo pregunta. Listo, súper, no hay problema. ¿Alguien que esté súper perdido con esto? Una pregunta. Dímelo, Martín. Dime, Juan. O sea que la última, la disyunción, no es para cuando ambos son falsos, sino para cuando uno nomás es falso. No, la disyunción es cuando ambos son falsos. O sea, la única forma de que sea falso es que ambos son falsos. Si hay solo un verdadero, todo es verdadero. Entonces, cuando no te acuerdes, entonces lo mismo, te pones en una situación. Entonces, si tu mamá te dice a ti, Juan, vaya a la tienda y tráigame papas o tomates, y tú vas a la tienda y traes papas, ¿estuvo bien? Si solo traes Sí. papas. Sí, Sí, ¿cierto? Listo. Si solo traes tomates, también. y si traes papas y además tomates, también estuvo No, bien, ¿cierto? O sea, pues le sí, cumpliste, ya te dijo papas o tomates, ¿sí? Entonces, la única opción de que sea falso es si las dos son falsas. Si tú no traes ni papas ni tomates, ¿le cumpliste a tu mamá? no, ninguno. No, ¿cierto? Entonces, yo cuando verifico que al menos una es verdadera, si al menos tengo una verdadera, el O me va a dar verdadero. Mira que el I, la única forma de que me dé verdadero es que todas sean verdaderas, ¿listo? Otra forma de verlo, el O, que depende cómo lo veas tú, es que todas sean falsas, ¿sí? Únicamente cuando todas son falsas es cuando el O es falso, ¿listo? Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, y Santiago la puso complicado. No sé qué es Little Sisa. Hola, Wilder. Wilder, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas? Y hacemos el ejemplo que voy a hacer ahorita. Hola, sí, profe. Hola. No Listo, entendí Wilder. eso del OR. Listo. Este ya lo entendiste. ¿Cuál es la única posibilidad de que el I sea verdadero? De que una de las dos sean verdaderas. Exactamente. No, el I, el que vimos anteriormente. ¿Cuál es la única persona? Que todas dos sean verdaderas. Que las dos sean verdaderas. Perfecto. Entonces, ahora piensa que lo es exactamente lo contrario. La única forma de que sea falsa es que las dos sean falsas. O sea, mira, si yo tengo el I y yo quiero, si a mí solo me dejaran escribir una regla para el I, yo diría I, ampersand, ampersand, I es igual a 1. Esa sería mi regla del I. La regla del OR es todo lo contrario. 0 o 0 es igual a 0. El resto son lo contrario. O sea, si yo tengo alguna que es falsa,
esto me va a dar falso. Si tengo alguna que es verdadera, esto me va a dar verdadero. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejemplo acá. Entonces, yo tengo var 1 y tengo var 2, ¿no? Entonces, ahora voy a decir aquí, var es igual a 0, var 1 es igual a 1. Si yo hago la siguiente operación, Wilder, si yo digo cout var y var o var 1, ¿cuánto me da ese resultado? ¿Uno? Un 0. Ya Una. uno. No, uno. 1. Entonces, Verdadero. recuerda, Wilder, entonces pongamos el ejemplo otra vez con el O. Entonces, para venir a estudiar a la universidad, ¿tú qué tienes que hacer? Tienes que o coger bus o irte a pie. ¿Listo? Supongámoslo así. Si tú no coges bus, pero te vas a pie, llegas a la universidad. Sí, sí. Sí, entonces es verdadero. Si fuera al revés, si tú no coges, si tú coges bus y no te vas a pie, llegas a la universidad, Sí, también. también. Y si tú haces un tramo a pie y haces un tramo en bus, llegas a la universidad, Sí. también. ¿Cuál es la única forma de que tú no llegues a la universidad? De que no vaya ni a bus ni a pie. Ah, ya lo entendí, profe. ¿Sí ves? La única forma es que los dos sean cero. En este caso, esta Ah, sí. impresión me da cero. Pero en los otros casos, nomás con que yo tenga cualquiera de ellos que sea uno, incluyendo los dos, el resultado me va a dar uno. ¿Listo? Ah, ok, profe. Si no te acuerdas, ponte un ejemplo. Los ejemplos funcionan muy bien. ¿Listo? Con el ejemplo de Vale. mídelo para que te lo memorices. ¿Listo? Bien, Vale, Wilder, gracias. muy bien. Profe, Bueno, muchachos. profe, esa es disyunción, ¿cierto? Sí, señor, es disyunción, justamente. Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo súper rápido. Si yo coloco cout 1 y 1 y 1 y así, y por allá después de 20 le pongo un 1, ¿qué resultado me da esto? Uno. Si todos son unos. Uno. Uno. Verdadero. 1, verdadero. Si yo cojo uno nomás de estos, uno cualquiera, y lo convierto en un 0, ¿cuál es la salida de esto? Cero. 0. 0, Un 0. De una vez, 0. todo, ¿sí ven? Y si yo no estoy teniendo un i, pues ahora lo voy a cambiar. Si yo tengo un cout y tengo todos estos con o, ¿qué resultado me da esto? 1. Uno. Un 1. Verdadero. Y aún más allá, aún más, voy a ir más allá todavía. Supongamos que yo voy a hacer una operación infinita que siempre va a involucrar os. Siempre van a ser disyunciones. Y yo no sé lo que hay aquí para allá. ¿Yo puedo saber el resultado de esta operación? Sí. Va a ser positivo. Sí. Va a ser Es uno. verdadero, perdón. Independientemente de lo que ponga acá. ¿Listo? Y al contrario con el o. Si yo pusiera un 1 con i, yo ya puedo saber el resultado de esta operación o depende de lo que haga aquí para allá. Ahí sí depende. ¿Qué dicen ustedes? Vale. Ahí sí depende porque Ahí ese sí depende es porque si y. meten solo un cero ya Claro, se porque caga yo todo. no sé lo que vaya a haber ahí para allá. Perfecto. Pero entonces, si yo coloco acá un 0 empezando,
No Ahí sí importa ya lo se que sabe ponga, que es falso. el Basura. resultado va a ser. ¿Listo? Eso quiero que les quede súper claro porque eso va a ser súper importante para lo que ustedes ven. Y acá está la respuesta que me preguntó si ese se puede utilizar con múltiples operadores. ¿Listo? Listo. Carlos, cuéntame. Pero, o sea, tengo una duda. Digamos que para comenzar la operación tiene que ser con el comando code de disyunción ¿Para qué? y otro. Para disyunción y la afirmación No, yo puedo hacer la operación directamente sin imprimirla. O sea, mira, con acá en este code. ejemplo que yo puse acá, no, Ujú. no, el cout, acuérdate que el uso del cout únicamente es para imprimir en pantalla, ¿sí? Solo que yo puedo hacerlo como lo hice acá, en el cual lo asigné a una tercera variable. Acá en la memoria, esto ya me creó el campito que se llama var3 de tipo booleano y hizo la operación, quedó con un 1, ¿listo? Solo que yo lo muestro al usuario solo cuando hago el cout. O sea, no nos confundamos, solo hasta este momento es que yo lo muestro, pero la operación yo la puedo hacer así con el igual. O sea, poniendo una variable igual a un conjunto de variables y operaciones lógicas, eh, eso ya queda almacenado ahí. ¿Listo, Carlos? Vale, perfecto. Dale, gracias, Solo profe. que esa es una forma, de esa manera lo almaceno en la variable. Otra forma de hacerlo es solamente coger las variables y hacer la operación directamente en el cout. ¿Sí? No estoy guardando ese valor en ningún lado, pero lo estoy mostrando. ¿Listo? Son dos formas de hacerlo. Dependiendo del problema, se va a necesitar una o la otra. ¿Listo? Listo, dale. Dale, perfecto. Listo. Perfecto. Joan, cuéntamelo. Profe, tengo una pregunta. ¿Ahí se pueden hacer combinadas o tiene que ser siempre en una línea UO o I? No sé si me entiende. Sí, no, yo las puedo combinar. De hecho, hay un tema de precedencia, ¿no? Entonces, si yo, me están diciendo que ahí me escuchan mejor con el micrófono. Sí, se escucha mejor. Voy a intentar trabajar con este micrófono, pero van a escuchar a mis perritos afuera, no me molesten por los perritos, ¿listo? Entonces, si yo tengo var 4, supongamos que la declaré, yo puedo decir que esto es igual a 1 y 0 o 1 o y 0 y todo esto que esté negado, ¿listo? Entonces, la prioridad la prioridad con la que se resuelven ya se las voy a dar ahorita, ¿listo? Pero pues yo creo que ustedes ya la presienten cuál es la prioridad en la que se resuelven estos tipos de operaciones. Primero se resuelven las operaciones de tipo I. Bueno, primero se resuelven los paréntesis, obviamente. Esta es la prioridad 1. Las negaciones son prioridad 2. Las disyunciones, las conjunciones son prioridad 3 y las conjunciones son prioridad 4. ¿Listo? Entonces, si esto lo va a resolver, lo primero que hace es tratar de resolver el paréntesis, o sea, empieza resolviéndolo de aquí adentro y entonces ahora sigue con la precedencia de acá. Entonces hace 1 y 0, esto me da 0. Después hace esta 1 y 0, esto me da 0. 0 o 0 me da 0. Negación de 0 sería 1. El resultado de esto sería 1. ¿Listo? Yo puedo combinar las operaciones sin ningún problema. ¿Listo? Listo, listo, profe. Gracias. Perfecto. Bueno, vamos a continuar o si no, no vamos a llegar porque es harto temita el que tenemos que ver hoy. Vamos por la mitad del tema, muchachos. Entonces, hasta aquí todo claro. Vamos a seguir con otro tipo de operadores que van muy ligados a este. ¿Listo? Hay otro que es como una mezcla de los dos, que son los operadores de comparación. Entonces, miren que los operadores numéricos, acá, yo cojo dos números tipo int y double y mi resultado es un número, ¿cierto? Esos son los operadores aritméticos. Los operadores lógicos, yo cojo dos valores booleanos y me da como resultado un valor booleano.
Con los operadores de comparación, yo puedo coger enteros, doubles o booleanos, puedo coger de cualquier tipo, pero el resultado de las operaciones que haga yo siempre va a ser un booleano. O sea, siempre el resultado va a ser falso o verdadero. ¿Listo? Independientemente de las operaciones que yo realizo. Entonces, ¿cuáles son estos operadores de comparación? Muy sencillito. Si ustedes, en vez de escribir un igual, colocan dos iguales, o sea, si ustedes colocan cout 3 es igual a 2, lo que están haciendo es comparar si son iguales. Eso lo que hace es decir, son iguales. Entonces, el resultado de esta operación 3 igual a 2, ¿cuál sería el resultado? 0. Cero. Cero. Falso. 0 porque no son iguales, ¿cierto? Si yo les pongo 3 igual a 3, ¿cuál va a ser el resultado? 1. 1. ¿Listo? Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando se usan los operadores de comparación. ¿Listo? Entonces, ahora les voy a poner algo aquí que de pronto les puede explotar un poquito la cabeza, pero esa es la idea. Voy a declarar una variable var y voy a decir que la variable var es igual a 1. No, más bien voy a hacerlo al revés. Voy a colocar una variable int var que va a ser igual a 3. Int otra variable var1 que va a ser igual a 5. Y voy a tener una variable var2 que va a ser igual a var1 a var igual a var1. ¿Esto lo podría hacer? ¿Eso está bien escrito? ¿Qué dicen ustedes? Yo creería que sí, Está bien. porque al Sí, final del día pues da un resultado booleano, ¿no? Tiene que dar true Exacto. o false. Porque mire que lo que a mí me pidieron cuando yo hacía una asignación de variables era que hiciera una operación. Y este es un operador de comparación. ¿Listo? Entonces, esto está bien escrito y me permite, si yo imprimo var2, acá en este caso me va a dar falso porque 3 no es igual a 5. ¿Listo? Entonces, los operadores de... Joan, esto básicamente lo que significa es... La variable 2 me está almacenando una respuesta a una operación. ¿Cuál es la operación? ¿Var es igual a var1? ¿Qué dices tú? Cero, ¿no? Exacto. No es igual porque 3 es diferente de 5. Entonces, 3 es igual a 5. No, falso. Entonces, 0. ¿Listo? Ah, regálenme un minutico. Terminamos de ver los operadores de comparación y ya vamos a las preguntas. Entonces, ¿cuáles operadores tengo? Igual, que me compara si dos valores son iguales. Entonces, verdadero si son iguales. Falso si no. ¿Listo? Con lo que hemos visto hasta ahora, ¿cómo creen que sea el operador de la negación? ¿Cómo será para comparar cuando son diferentes? ¿Cómo será para decir verdaderos si son diferentes? ¿Qué creen ustedes? Con un signo de igual, exclamación arriba. Era como un signo de exclamación igual, ¿no? Exactamente. Entonces, miren cómo, y no lo tenemos que memorizar, es como que va siendo intuitivo. Igual lo pueden buscar en internet y no hay problema. ¿Listo? Entonces, este es verdadero si son diferentes. Esteban, esa es una muy buena pregunta. De hecho, esa es una de las preguntas conceptuales. Lo puedes ejecutar y miras qué resultado te da. ¿Cómo lo interpreta el sistema? Listo. Entonces, tenemos ese. Y tenemos los signos clásicos que nosotros siempre hemos utilizado. Mayor,
Pero ¿qué condición tiene este? Que es mayor que mayor estricto. ¿Qué significa un mayor estricto? Que sí o sí tiene que estar por encima del valor dado. No puede ser igual. Exactamente. Entonces, si yo tuviera acá este escenario, tin, y yo le digo, bar es mayor que bar 1, ¿qué resultado me quedaría en bar 2? 1. Ah, no, 0, 0, 0. 0, ¿cierto? Bar no es mayor a bar 1. Perfecto. Pero si yo borro este y le coloco 5, ¿cuál sería el resultado? 0. 0. Seguiría siendo Cero. 0 porque tiene que ser estrictamente mayor. ¿Listo? Si yo ya le pongo... Ah, no, acá me equivoqué. Acá iba a poner un 4. Si yo le coloco 5, es estrictamente mayor que 4. ¿Esto cuánto me va a dar? 1. ¿Listo? Listo, perfecto. Hoy creo que Daniel, creo que está un poco emocionado con el día de hoy. Yo creo que es por lo que viene para Bogotá y está un poco exaltado. Yo te aconsejo que tomes agüita, tranquilo, llama a un amigo. Tranquilo, tranquilo, Daniel. Vamos con calma. Pero igual si va a estar así on fire, como está en el chat, así como va a estar en el laboratorio, pues está bien y vamos a tener buen, buenos resultados ahí. Listo, mayor estricto, menor estricto. Y entonces, ¿ustedes cómo creen que yo puedo dejarlo el mayor o igual? Mayor y un igual, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que sea igual mayor o que sea mayor o igual? ¿Qué creen ustedes con base en lo que hemos visto? Mayor igual. Usar los dosis, mayor y bueno, Esa es una opción, sí, pero pues este operador te lo facilita para que no tengas que hacer dos operaciones. ¿Listo? Entonces, mayor o igual o menor o igual. ¿Listo? Este sí es mayor o igual y este es menor o igual. ¿Listo? Listo. Ahí, Joan, el que me está poniendo que primero se pone el igual. Recuerden que el sistema, si únicamente ve un igual y después va a una operación, se va a confundir. ¿Listo? Acá únicamente se pone así. Se pone el operador lógico antes de y después se coloca el siguiente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahora sí, Carlos, cuéntame tu pregunta rápidamente. No, no, profe, no, tranquilo, que no tengo una pregunta. Ah, listo. Y Julián. Así es, Joan. Perfecto. Como lo colocaste el último, está perfecto. Julián, cuéntame. Pues con mi poquito de experiencia, yo he pues comparado principalmente con es mayor es diferente, pero también caracteres y strings. Entonces tenía ahí la duda de si era eso lo único en lo que se puede usar o, como digo, los caracteres y strings solo en igual o diferente. Dale, los caracteres string en el fondo como se almacenan en el sistema es como un número. ¿Listo? Y yo puedo hacer operaciones con los caracteres. ¿Listo? Pero eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita, si quieres, no te preocupes. Digamos que mira como si estos fueran operaciones que puedo hacer o con números o con booleanos. ¿Listo? Pero básicamente lo que me hace es comparar dos valores directamente. ¿Listo? Listo. Joan me hace una pregunta ahí y me dice, o sea, declaro la variable bool y esto me dirá si es verdadero. Entonces lo que colocó Joan fue directamente 8 igual esto. ¿Ustedes creen que si solo coloco esto dentro del main, me va a correr? ¿Me va a botar algún resultado en pantalla? No porque hay que darle el Miren tipo de ustedes. dato.
No, No, ¿cierto? porque no lo está guardando dentro de una variable. Listo. ¿Hay alguna forma de imprimirlo sin guardarlo en alguna variable? ¿A alguien se le ocurre? Pues se puede declarar la variable en el Juan. momento, ¿no? O sea, en vez de declararla antes del main. No, ustedes también lo podrían hacer En el directamente code. en el Declararlo en el cout. code, ¿no? Vea, cout mayor o igual a 1. Esa operación te va a mostrar el resultado en pantalla, ¿sí? Te va a mostrar, en este caso, te va a mostrar verdadero, 1, ¿sí? Porque 8 efectivamente es mayor o igual que 1. Así lo puedo hacer. O también lo puedo hacer con las variables. Entonces también yo puedo decir, acá, declaro la variable bool var es igual a 8 mayor o igual que 1 y acá ya no tengo que imprimir la operación, sino imprimo la variable var. Depende de si tú necesitas almacenar el valor o si solo necesitas mostrarlo en pantalla. ¿Listo, Joan? No, tú nunca puedes declarar una variable dentro de un cout. Siempre las variables se declaran por fuera y antes de. Por eso vimos toda una clase de inicialización, asignación de variables y declaración. ¿Listo? Nunca lo haces directamente dentro de un cout. ¿Listo? Solo que acá pues le estoy poniendo como un ejemplo porque cout únicamente lo que hace es imprimir lo que tú le estás mostrando o una variable o un valor. Entonces, vamos a hacer acá un cuadrito de precedencia, de precedencias rápidamente. Entonces, la prioridad 1 son los paréntesis. Eso es lo primero que se resuelve, como cualquier operación matemática que nosotros realizamos. ¿Listo? En vez de poner la linecita, coloco 2 puntos. Listo. La operación con prioridad 2 sería el signo de la negación y ya. La operación con prioridad 3 sería multiplicación, división y módulo. ¿Listo? Operaciones con precedencia 4, suma y resta. Operaciones con precedencia 5, mayor que, menor que, mayor o igual, menor o igual o mayor o igual. ¿Listo? Operaciones con precedencia 6. Igual, igual y diferente. Operación con precedencia 7. El I. Que no la supe hacer. Ah, ya voy a ver. Por fin me quedó un ampersand bonito. Listo. Y el 8, el operador O. Y el 9, todos los operadores aritméticos resumidos que vimos la vez pasada. El igual, el más igual, el menos igual, el por igual, el dividido igual y el módulo igual. ¿Listo? Perfecto. Andrés me hace una pregunta muy interesante. Andrés, ¿estás por ahí? Listo. Andrés, entonces, muy sencillo. La diferencia entre los dos es que uno es una operación lógica y la otra es una operación de comparación. ¿Qué quiere decir esto? Que para la negación tú necesitas un conjunto de variables que tengas ahí para analizar. ¿Listo? Entonces, si tú puedes tener ¡Hijo de puta! negación. Dime, Juan. Bueno, no entendí. Listo. Entonces, si tú pones esto, lo que haces es negar el valor que está acá. ¿Listo? Si pones no 1, pues te da 0. Y si pones no 0, pues te da 1. ¿Listo? El otro es un operador de comparación. ¿Listo? Entonces, para comparar, tú necesitas dos valores. Entonces, si tú dices, acá, lo que puedes decir es 3 es diferente de 5. ¿Cuál es la respuesta de esto?
Verdadero. Pero, Falso. ¿Verdadero? ¿Quién me dijo falso? Y lo aclaramos, no es por montársela, por aclararlo. Uy, no, es que me confundí porque pues cuando usted ponía el igual, pues soltaba al revés, ¿no? Listo. Este es diferente, entonces 3 es diferente de 5, verdadero, sí es diferente. Listo, es un operador de comparación, es diferente. En esta hago una operación lógica, que es convertir un valor en otro, y en esta hago una comparación entre dos elementos. ¿Listo, Andrés? ¿Sí lo ves? ¿Ya lo entiendes un poco mejor? Listo, perfecto. Santiago dice que me puse un poco emocional. No, 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 de ninguna manera. De ninguna manera. Cuando a mí me gusta, realmente, muchachos, les voy a confesar algo en este momento. Y es el hecho de que a mí me gusta este curso, me gusta que sea para las personas que nunca antes han programado. ¿Listo? Cuando las personas han tenido bases de programación, cuando han tenido algo acá, pues de alguna manera yo creo que muchas veces se sienten que como que no avanzamos o como que vamos muy lento, pero mi objetivo es que acá todos salgan más o menos con el mismo nivel de programación. ¿Listo? Entonces, la idea es directamente aquí, por eso yo insisto tanto y se los digo ahorita de manera abierta. Todos los que tengan dudas y que no entiendan y me pregunten, no se preocupe que no se las voy a montar. Ustedes ven que a los que se las monto son a los hormonales, a los que, bueno, es que hay dos tipos de preguntas, ¿listo? Hay preguntas estúpidas y hay estúpidos que preguntan. Son dos cosas diferentes, ¿listo? Entonces, preguntas, para mí no hay preguntas estúpidas, todas las preguntas son válidas, pero estúpidos que preguntan, hay veces que sí se puede presentar. Entonces, eso es lo que hay que ver directamente, ¿listo? Entonces, si ustedes no entienden, y esto sí se los digo, y esto lo digo en tono en serio, ¿listo? Esto sí lo estoy diciendo en serio, no lo estoy montando, si ustedes en serio no entienden y me van diciendo, tranquilos que no van a recibir de mi parte burla, ni mucho menos, porque de hecho este curso está diseñado para ustedes, las personas que no han venido entendiendo, ¿listo? Porque mi idea es que ustedes al final entiendan lo que se está hablando acá. ¿Listo? Diego, cuéntame. digamos, si yo quiero usar el multiplicado, dividido, módulo, cualquiera de esos en una operación como antes la hizo en el paréntesis, ¿cómo quedaría? O sea, ¿cómo se podría hacer? ¿Me podría dar un ejemplo para yo más o menos entender? O sea, usándolo todos o algunos. Pues es que depende de lo que tú quieras hacer, pero digamos, si el objetivo al final es guardar la información, por ejemplo, ¿en un qué? En una variable booleana, por ejemplo, entonces tú declaras una variable y tú puedes empezar a hacer operaciones lógicas y operaciones aritméticas. Tú puedes decir 3 mayor o igual que 5 y no falso, por ejemplo. eh, o verdadero. ¿Listo? Tú puedes hacer esto directamente y ya depende, pues, ¿por qué lo hiciste? Pues ya es otro tema, pero que lo puedes hacer, porque mira, esto al final te va a dar un valor booleano. 3 es mayor o igual que 5. No. No. No, entonces me va a dar 0. Y acá simplemente tengo ahora un y acá me está haciendo, entonces miren la precedencia. Primero resuelvo los paréntesis, después va la negación. Entonces tengo que hacer esta negación. Negación de 0, negación de 1, discúlpame. Cero. Cero. 0. Y ahora, o 0. ¿Listo? ¿Está mayor en precedencia? ¿El i o el o? ¿Qué debo resolver primero? El I. El i. El I. Entonces hago 0 o 0, Cero. Cero. 0 y 0, perdón. 0 y 0, 0. Y ahora 0 o 0, 0. Entonces miren que Cero. este resultado de var va a ser 0. Eso al final me está dando un valor booleano. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Listo, perfecto.
Me dice Santiago, no puedo, profe, el mío es más grande. Listo, los entiendo, muchachos, no se preocupen. No, no hay problema. Uno con el tiempo va aprendiendo que es mucho mejor preguntar que en serio quedarse por la duda. Uno a veces como que no pregunta porque no siente como esa confianza. Yo espero darles ese ambiente para que ustedes se sientan con toda la confianza de preguntar, porque mi objetivo es que aprendan, ¿listo? Eso es mi objetivo, que ustedes entiendan, ¿sí? O sea, yo no les enseño, por eso yo acá no me voy súper detallado y no, y las tablas de verdad, porque yo aquí no me la quiero, o sea, yo no me la vengo con ustedes a dárselas, que hay muchos profes y muchos colegas que no sé, no sé si tuvieron frustraciones o no sé, pero vienen aquí con ustedes como, no, es que yo soy el fucking amo, entonces vengo acá a confundirlos, confunde y reinarás. Para mí la persona más inteligente, y ustedes una forma de identificar una persona inteligente siempre es una persona que sea capaz de explicar algo muy complejo de manera sencilla. Una persona que tenga esa habilidad es una persona que realmente puede ser inteligente y es una persona que en algún momento a mí me gustaría hacer y pues todos estos ejercicios de buscar nuevas maneras de explicarle me permiten a mí pues cada vez ser mejor explicando cosas complejas de manera sencilla. ¿Listo? Listo. Entonces, me pregunta Me pregunta Dana, ¿precedencia 3 y 4 son entre variables y entre números? Dana, estas precedencias son en realidad las operaciones, o sea, así como yo las coloqué, ay, jue madre, se me perdió. Así como yo las coloqué aquí con números, yo pude haber colocado acá directamente variables, ¿sí? O sea, pude haber colocado aquí var y si var o var uno y si var uno tenía el valor de uno el resultado hubiera sido del mismo, ¿listo? Listo, profe, gracias. Listo, perfecto. Bueno, ahí me hacen una pregunta, pero esas preguntas que me están haciendo sobre los profesores de la carrera, se las contesto al final cuando no esté grabando, ¿listo? Porque a mí me gusta dar mi opinión sincera, pero hay gente que se lo puede tomar mal, entonces yo se los digo a ustedes en confianza, en modo de confianza, ¿listo? Listo. Pedro, última pregunta porque si no, no vamos a alcanzar hoy. Profe, antes había dado un ejemplo de que, por ejemplo, si uno, o sea, para que se pueda como seguir el programa, si se cumple una función, siga, pero había dicho, si se cumple esta y se cumple la otra condición. Estas condiciones deben ir entre paréntesis, ¿cómo sería, cómo se escribirían? No, justamente la precedencia existe para eso. O sea, a mí me gusta con paréntesis. Yo todo lo hago con paréntesis. Si ustedes ven acá, mire que lo hice de manera inconsciente y hasta el cero acá lo encerré en paréntesis. A mí me gusta dejarle claro. Acuérdense que el programa es brutico, ¿sí? O sea, el computador es bruto. Entonces, a mí me gusta con los paréntesis que haga la operación en el orden que yo quiera, ¿sí? O sea, a mí me gusta ser el que manda, ¿sí? Entonces, yo le digo al computador qué es lo que debe hacer, ¿listo? Pero entonces, el, si nosotros no le damos los paréntesis, pues el computador tampoco se va a quedar sin hacer nada. El computador lo que va a hacer es resolver la operación en este orden que está aquí. ¿Listo? Listo, Entonces, el gracias. computador llega y dice, ¿encontré paréntesis? No, bueno, entonces hago primero las operaciones de negación. Después hago las operaciones de multiplicación y él simplemente va haciendo las operaciones en ese orden. ¿Listo? Sí, señor. Muchachos, ahorita yo sé que me molestaron porque tengo la voz, estoy paila, 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 ya llevo 2 semanas así. Les voy a pedir una excusita de 2 minutos mientras traigo un vasito de agua para hidratarme y poder seguir y darle el cierre al tema de la clase de hoy. Denme un minutico, por favor. Vaya, profe, por agüita.
Listo, muchachos, ya volví, ya tomé agüita. Entonces aquí la precedencia básicamente se refiere a los que están preguntando ahí, que estas serían las primeras operaciones que se resuelve. Primero se resuelve lo que es entre paréntesis, después lo que es negación, después la multiplicación. O sea, en este es el orden, ¿sí? Por eso cuando les dije acá, por eso acá en el ejemplo, primero se resolvió lo del paréntesis, que fue este de acá, después se hizo la negación, que fue esta, después se hizo el y después se hizo el o, ¿sí? Eso es. Listo. No, ya quisiera yo ser como prosono. No, eso es porque tengo gripa. Estoy agripado. Listo. Entonces, ahora vamos a empezar con algo que se llama la estructura condicional. Estructura condicional, o mejor conocida aquí en adelante por ustedes como el if. ¿Sí o no? ¿Quién de ustedes ha visto, por ejemplo, What If en Disney? ¿Quién es aquí Marvel fan, fan de Marvel? Yotas, yotas, yotas. Listo. Entonces, ¿qué se refiere al if? ¿Qué se refiere ese what if? Sí. Sí. ¿Qué pasaría si? ¿Sí? ¿Listo? Es como imaginémonos qué pasaría si. Esto es muy similar. Este sí, este if, que en español significa sí, lo que me permite es evaluar posibilidades. ¿Listo? Lo que hace es básicamente establecer posibilidades para una acción que se realice. ¿Listo? César, cuéntame. Perdón, profe, se me quedó levantada la mano. Ah, listo, no hay problema, no hay lío, tranquilo. Entonces, acuérdense que en la estructura condicional y yo ya les había dado una introducción, ¿cierto? Yo les dije, tenemos una entrada, aquí en el rombito tenemos un proceso y tenemos una salida si es verdadera y una salida si es falsa, ¿cierto? Y con todo este tema que acabamos de ver, a mí me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué tipo de operaciones nosotros realizamos en el rombito para poder determinar si algo es verdadero o si algo es falso? De comparación. Entonces, aquí hay algunos ya me dijeron, la clave es el tipo de dato que debe salir de acá es bool. ¿Sí? Si me da un número, en principio de manera conceptual, esto no debería funcionar, ¿sí? Lo que les digo, en C++, la implementación sí permite utilizar números enteros y entonces si es un número mayor que cero, lo toma, o si es un número diferente que cero, lo toma como verdadero y si es cero, lo toma como falso. Pero conceptualmente debería ser un tipo de dato bool. Y los tipos de dato bool solo me los dan los operadores lógicos y los operadores de comparación. Lo cual quiere decir que no es común que aquí se utilicen operadores aritméticos. ¿Listo? Aunque sí se puede, aunque sí se puede, ¿sí? ¿Cómo se podría? Pues si yo, por ejemplo, digo 3 más 2 es mayor que 3 por 2, ¿qué me dicen ustedes? No, cero. Cero. Entonces, esto es falso, ¿cierto? Entonces, ahí yo estoy utilizando operadores aritméticos, si se dan cuenta, pero lo estoy mezclando con un operador lógico o un operador de comparación, que es al final el que me da el resultado, ¿listo? Entonces, siempre de ahí me debe salir un tipo de dato booleano, ¿listo? Entonces, miren que pasamos 1 hora y 40 minutos para explicarles todos los conceptos de operadores lógicos, operadores de comparación, para que la explicación del if fuera muy sencilla, ¿listo? Porque si yo hubiera llegado aquí con el if y les hubiera dicho, no, es que si es verdadero pasa y si es falso no, ustedes hubieran quedado volando. Pero cuando ya vieron todas estas cosas que nos dan resultados verdaderos y falsos y ya sabemos hacer operaciones para que nos dé un valor u otro,
pues ya tiene muchísimo más sentido decir, aquí hago una operación booleana directamente. ¿Listo? Entonces, en la estructura if, en general, yo tengo el else que me están diciendo ahí los que preguntan del else, no se preocupen que se lo vamos a ver el jueves en la clase cuando veamos la implementación de código, ¿listo? Por el momento, pensémoslo en diagrama de flujo, ¿listo? Entonces, vamos a poner un ejemplo muy sencillito. Entonces, a mí me dice, realizar un programa que determine si el aspirante cumple o no con los requerimientos para ser admitido a una beca. Los requerimientos son que sea mayor de edad, que hable más de 2 idiomas, que no tenga hijos y que tenga un promedio mayor o igual a 4. O sea, estos son como los requerimientos que tuvo que cumplir Jonathan para irse para Francia, ¿sí o no, Jonathan? Tal cual. Listo, súper. Entonces, vamos a verlo acá directamente. Entonces, no, yo digo lo de más de 2 idiomas porque yo asumo que los ingenieros de sistemas, a las buenas o a las malas, hablamos en español and speak in English, ni modo, o sea, eso es como un requerimiento de facto, ¿sí? Porque el que no aprenda a hablar inglés acá, igual aprende a las malas, ¿sí o no? Entonces, ya cuando aprenden otro idioma, como el caso de Jonathan, pues yo ya lo veo como un tercer idioma, ¿listo? Listo. Entonces, ¿cómo lo podría hacer yo? Vamos a hacerlo en el diagrama de flujo muy sencillito. Coloco la primera figurita acá. Coloco el inicio. Ay, pero ¿qué le pasó a esto? Listo. ¿Qué pasó con el pencil de esta vaina? Ay, sí. Ya. Listo. Yo no sé qué le había pasado. Listo. Entonces tengo el inicio. Bajo. Y entonces, ¿cuáles serían mis entradas? ¿Cuáles serían las entradas que a mí, qué me tendría que decir a mí el usuario para yo poder determinar si cumple o no con los requisitos de la beca? Edad, cantidad La de edad, los idiomas. idiomas que habla. Exacto, me gusta muy bien, Laura, bienvenida. Edad, ¿quién me dijo idiomas? ¿Por ahí alguien que me dijo? Yo. Listo, Kevin. Muy bien. ¿Idiomas? ¿Qué más? Hijos. No hijos. Si tiene hijos y los promedios. La Listo. nota. Acá hay varias cosas que yo puedo evaluar, ¿no? ¿Ustedes cómo le preguntarían a alguien, digamos, ¿tiene o no tiene hijos? ¿O le preguntaría cuántos hijos tiene? No sé ¿Tiene o no qué. tiene hijos? ¿Tiene o no tiene? En ¿Tiene o realidad no se tiene? puede de las dos maneras, depende del estilo que ustedes lo quieren hacer. Por eso es que les digo que no se copien porque uno no tiene problema, uno sabe cuando ustedes se copiaron, ¿listo? Entonces, supongamos que yo todo lo voy a pedir en entero. Vamos a hacer el ejemplo con el entero y ahorita lo hacemos con booleano. Entonces, hijos. ¿Y qué más debería pedirle? Promedio mayor o igual a Notas. 4. Promedio. Que cuando ustedes estén en la universidad, entonces lo primero que van a preguntar es, ¿cuál promedio? ¿El papa o el papi? ¿Sí o no? Porque son los tres promedios que tiene uno todos los semestres. Pero bueno, listo. Y entonces como todas las entradas son enteras, porque yo lo decidí así, entonces ahora voy a hacer la operación. ¿Cuál sería la operación que yo voy a hacer?
Entonces, lo primero que yo tengo que determinar es que, ¿será que esto lo puedo hacer con una operación lógica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Con alguno de los operadores y o u o me podrían servir para esto? El de Sí, el de mayores. conjunción. Claro, el U. Sí, Con el i, ¿cierto? Porque yo voy a verificar con todas el las condiciones. ¿Se acuerdan que yo les di la pista? Si tengo que verificar todas las condiciones, pues utilizo un i. Listo. Entonces yo ya sé que voy a hacer una operación que la voy a guardar en resultado, que me va a coger algún valor ahí y que le va a hacer un i, otro i. Yo hago los ampersand para un lado, para el otro. Esto es una locura completa. Otro i y ya. Serían esos tres y este quedó muy pegado al de arriba. Listo. Entonces voy a colocar aquí tres cosas, ¿listo? Entonces, si yo lo que estoy recibiendo son números, ¿qué operación debería hacer con edad? Debería decirle que, ¿edad qué? edad mayor o igual a 18. Igual, mayor o igual a 18. ¿Qué dicen ustedes? ¿También podría poner edad mayor que 17? Sí, 17 punto sí, uno. sí sirve. ¿Por qué esto funcionaría? En este caso, ¿quién me dice Porque es por qué el esto mayor, Porque es funcionaría? porque mayor, es entero. porque es Como mayor es entero, pues el siguiente exactamente número es 18. 18. La clave es porque es entero. Entonces ustedes no van a poder guardar un 17.1. El siguiente número al 17 como es entero, es el 18. Entonces en este me funciona bien. ¿Listo? Eh, Listo, Frank. Si mis ampersand parecen una clave de sol, digamos que estoy generando música para sus oídos. Que así sea, ojalá, que así se lo estén tomando. Listo. Ahora hago un y ¿cuál sería la siguiente condición? Mayor a 2. ¿Mayor a 2 qué? ¿Qué Idioma. coloco ahí? Idiomas. Idiomas. Acuérdense que el computador es bruto. Entonces usted tiene que decir todo. Idioma mayor que 2. A mí me están diciendo más de 2 idiomas. O sea, para mí más de 2 idiomas, ¿cuántos son? 3. ¿Tres? 3 o más. ¿Sí o no? ¿Tres o más de ahí en adelante? Perfecto. Eso es lo que me están diciendo aquí. Si yo lo programo y la persona que me lo recibe dice, ay, no, pero es que también eran 2 idiomas, entonces yo le digo, pues entonces ponga que al menos 2 idiomas o póngalo de manera diferente donde sea claro que son 2 idiomas, ¿listo? O ponga más de un idioma, ¿listo? Profe, una pregunta, pero ahí no sería lo mismo el uno, ya que es entero. O sea, si pongo mayor que 2, Ajá, mayor que uno, porque como es entero igual que la edad, no, porque si a mí me dicen más de 2 idiomas, para mí deben ser tres o más. ¿Sí te das dos no cuenta? O sirve. sea, no me serviría el uno. Otra forma en la que yo podría escribir esto es mayor o igual que 3 para mí. ¿Sí? Vale. Creo que ¿Listo? aplicaría el uno si dijera 2 idiomas o más. Ahí creo que aplicaría el Exacto. uno. O si dijera al menos 2 idiomas. Por eso yo les digo, si yo entrego este programa y la persona a la que me lo mandó a hacer me dice, no, pero es que eran 2 idiomas, yo le digo, aprende a escribir, hombre, porque también, ¿sí? Porque es que eso pasa, o sea, esto pasa en la vida real y les voy a hacer un comentario en la vida real, nos quedan 8 minutos, y es, dicen que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo a los programadores, pero para que la inteligencia artificial nos quite el trabajo, los usuarios le tienen que decir exactamente lo que necesitan. Y los usuarios nunca saben lo que necesitan, entonces nuestro trabajo está perfectamente seguro, no se angustien. Listo, vamos a mirarlo. ¿Cuál sería la siguiente condición? No tener hijos. Entonces, si son enteros, ¿qué tendríamos que hacerlo? Hijos igual a Hijo cero. igual a 0. Hijos igual a cero. Hijos igual a 0. ¿Por qué no es igual nomás? Porque acuérdense que un igual es un operador de asignación. El operador de comparación es igual. ¿Listo? Dos iguales. Ah. Joan, recuerda que es igual. ¿Listo? Igual.
pero es válido lo que está colocando ahí. Santiago, el approach que está teniendo Santiago no es tan adecuado, porque si tú me dices hijos diferentes de uno, quiere decir que si tiene dos hijos, también pasaría, ¿sí ves? Entonces nos tocaría mirarlo ahí. Diego, porfa, ¿me ayudas a enviar la asistencia? Gracias, Andrés, por estar ahí pendiente. Pero espérame, ya te digo cuándo para que ellos lo diligencien. No, no, que no se me desconcentren todavía acá. Y el promedio podría ser double. Perfecto. El promedio sí podría ser un double. ¿Y si ya va a Eso está. jugar o qué? Y entonces, ¿cómo colocaría yo el double? Miren que acá sí me dice mayor o igual a 4. En este caso, sí, lo mejor sería colocar promedio mayor o igual a 4.0. ¿Listo? Y entonces, ya con esto, yo en la variable resultado voy a tener el resultado de esto, ¿cierto? Entonces yo acá puedo hacer una comparación. Yo lo puedo hacer de diferentes maneras. Puedo decirle resultado es igual a 1. O sea, resultado es verdadero. Si es verdadero, entonces le digo cout bienvenido. Que yo creo que, uno de los días más maravillosos de mi vida, y yo creo que ustedes lo compartirán, es cuando uno abre ese correo que dice, cuando uno entra a verificar las admisiones y dice, bienvenido a la Universidad Nacional de Colombia. Y ese sentimiento es, uno se cree, saber que después igual, después cuando uno está en la carrera se da cuenta que la admisión fue lo sencillo, pero realmente ese sentimiento es muy bueno. Y si es falso, entonces decimos out no cumple, ¿sí? Por ejemplo. Es solamente un ejemplo ahí para directamente colocarlo, ¿listo? Y ya después de esto tendría el fin, ¿listo? Entonces, ese es un ejemplo para que ustedes conceptualmente sepan cómo funciona. Básicamente, lo que tienen que colocar es la comparación. Deben tener el resultado claro de qué es lo que le va a dar acá verdadero o falso, y dependiendo de eso puede tomar un camino u otro. ¿Listo? Incluso, acá les voy a poner la última trampita antes de irnos. Y ¿esto funcionaría si yo solo coloco resultado? ¿Ustedes creen que funcionaría? Claro. ¿Qué dicen ustedes? Le faltaría No. No, yo no tendría que hacer No. comparación, porque si yo ya digo que esto es un booleano, pues me va a guardar el resultado booleano de esta operación, ¿si se dan cuenta? Entonces, ya yo no tendría que hacer la comparación, pero si yo quiero estar seguro, puedo comparar. Las dos formas están bien. El jueves vamos a ver cómo se ve esto directamente en el código. Voy a ir colocando el diagrama de flujo completo para los que de pronto quieran tomarle pantallazo o algo así. Y mientras tanto, Diego o Jonathan o Kelly me pueden ayudar, por favor, ir enviando la asistencia y les doy el tiempito para que la llenen, por favor. Gracias, Kelly, muy amable. Porque Sebastián está, mucho afanado ya por irse. Sebastián está que se va. Profe, qué pena, no entendí lo del final. O sea, que aún sin el resultado funciona, algo así. Sí, o sea, lo que digo es, yo en resultados si te das cuenta que estoy guardando una operación booleana, porque yo acá estoy haciendo comparaciones y acá entonces voy a verificar, aquí me va a dar verdadero, falso, y al final al hacer la operación con el hito
acá me va a dar un resultado booleano, ¿sí te das cuenta? O sea, me va a dar falso o verdadero. Hasta ahí sí me entiendes. Sí, sí, profe. Ajá. Listo. Entonces, si tú quitas esto de acá, ¿esto funcionaría? Te recuerda que es lo que necesita el rombo acá es que le digan verdadero o falso, nada más. ¿Sí te das cuenta? Entonces, si yo acá ya tengo un resultado verdadero o falso, yo lo podría dejar así nomás. Y si es verdadero, pues se va a ir por este camino. Y si es falso, se va a ir por este camino. ¿Sí te das cuenta? Pero si me quiero asegurar, también puedo hacer la comparación para asegurarme que el resultado sea verdadero. De las dos formas está bien. ¿Listo? Ah, vale, profe, gracias. Vale, listo. Muy bien, Soraya. Bueno, Ana, que la regañaron. ¿Por qué? ¿Y por qué carrera? Y no entendí, no me enteré del chisme. Ana, ¿por qué carrera te regañaron por elegir qué carrera? ¿Por escoger ingeniería industrial? ¿Agrícola? No, está bien. A mí el tema de la ingeniería agrícola me parece que está muy muy, ¿cómo decirlo? Como subvalorada, porque en realidad Sobrevalorada. muy chévere nosotros los de sistemas y todo, pero el futuro está en la tecnificación del campo, porque si no, no vamos a tener comida para nadie y la tecnología es la mejor forma de hacerla. Ojalá tengamos muchos más ingenieros capaces. Yo no podría, porque me parece que es de sacrificio y de fuerza, pero a los que deciden hacerla, muy seguramente, muy seguramente los ingenieros de agrícolas van a tener también un futuro muy promisorio en lo que tenemos. A mí me parece súper interesante. Entonces, 8 de la noche, voy a parar la grabación y los que se quieran quedar para escuchar mi opinión sobre los profes se pueden quedar, pero espérenme y primero paro la grabación de esto. A ver, dejo de compartir. Stop.